Cordial saludo, mi nombre es Marlene Tatiana Coronel Vargas, soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD en el programa Licenciatura en Pedagogía Infantil. Desde el curso de Discapacidad y Sexualidad, el día de hoy quiero compartirles una maravillosa historia titulada Marlene y el descubrimiento de la sexualidad. Marlene es una jovencita que creció en un mundo donde el tema de la sexualidad era como un libro con las páginas pegadas, asimilando que estaba ahí, pero al hablar del tema era sinónimo de silencio, de miedo y vergüenza. Para ella, la sexualidad era simple e ingenuo el acto de tener relaciones o la idea de tener bebés. Su cuerpo, más allá de la ropa que la cubría, era un misterio de que solo se le advertía sobre los peligros como las infecciones y las enfermedades y el riesgo de quedar en embarazo. Su actitud personal, por lo tanto, se volvió negativa, temerosa y muy reservada, pues Marlene prefería no hablar del tema. Esta visión estrecha fue moldeada por la educación que recibió desde pequeña, en su casa, en la escuela y su paso por el colegio, la cual se centró casi exclusivamente en los riesgos en lugar de la comprensión. En lugar de darle confianza y autoconocimiento, esa enseñanza solamente le dejó muchas dudas e inseguridades sobre su cuerpo y sus límites. Sus metas personales se centraron en evitar la conformidad en lugar de la expresión auténtica de sus afectos. Pero, sin embargo, el verdadero cambio no llegó solo con una pareja, sino con el autoconocimiento. Marlene empezó a entender y a comprender que la sexualidad no solo se trataba de lo que se hacía con otro cuerpo, sino de cómo se sentía consigo misma. A medida que Marlene crecía y leía su visión, comenzó a cambiar. Descubrió una nueva perspectiva, como la describe la Organización Panamericana de la Salud, que la sexualidad no solo es un acto, es una dimensión fundamental que abarca quién eres. Por eso Marlene entendió que la sexualidad incluye su identidad, sus afectos, su intimidad y sobre todo su bienestar físico y mental. No es solo lo que sucede con los genitales, sino lo que llega a suceder con todo el ser. Lo que tiene que ver con las emociones, con los pensamientos y con esas actitudes o cualidades que tengo de mí misma, de cómo me siento y quizás de todo esto conforma la sexualidad. Al darse cuenta del profundo vacío y miedo que su propia educación le había dejado, Marlene encontró un nuevo propósito que la impulsó hacia su carrera profesional. Prometió que las futuras generaciones de niños y niñas no solo crecerían con el mismo miedo. Su meta como futura docente en formación se convirtió en un compromiso para ofrecer una educación sexual respetuosa, afectiva y basada en la confianza desde los primeros años de vida. Marlene ya no es un secreto oculto hablar de sexualidad, sino un camino de conocimiento para poder ser compartido. Bueno, les agradezco, espero les haya gustado este cuento. De acuerdo a la temática que hemos visto, a las lecturas que hemos realizado durante este curso que he realizado, he podido comprender quizás el significado o el concepto de la sexualidad. Quizás en esta historia la quise hacer con mi nombre porque de verdad es algo que quizás me sucedió y que así lo viví y que quizás solamente a mí no me haya sucedido, sino que yo sé que a muchas personas también les ha podido suceder, que desde pequeño, quizás teniendo unos padres muy autoritarios, en esa crianza pues sí faltó, como por decirlo así, confianza quizás con este tema, para no llenarme de inseguridad y miedo y quizás no sentir pena al hablar de estos temas.
A medida que iba creciendo y las diferentes experiencias que había tenido relacionándome con las otras personas, miraban que el tema lo trataban con normalidad. Para mí, pues quizás no era normal, quizás lo miraba como algo diferente, como algo que me causaba quizás vergüenza hablar, porque lo miraba así, tenía ese concepto erróneo, quizás, o bueno, erróneo no, porque sí tiene que ver de tener relaciones, pero que no solamente es eso, que esto abarca quizás esos pensamientos, las emociones, cómo me siento yo con mi cuerpo, cómo conozco mis límites, cómo me siento respetada, cómo puedo sentir placer y cómo puedo disfrutar del mismo. Espero les haya gustado y muchas gracias por su atención.